Bien. ¿Ve mi pantalla ahí? Sí, sí, se ve. ¿Se ve el Sí, PowerPoint? analítica web. Exactamente. Vamos otra vez al análisis. Jesús. El marketing tiene mucho análisis. ¿Qué es la analítica web? Y van a escuchar mucho esta palabra cuando hablen de marketing digital. Es una parte, una disciplina del marketing, ¿sí? Es la que se va a encargar del estudio de la información, ¿sí? Del estudio de todos los datos que se procesan, ¿sí? Dentro de una estrategia de marketing digital, ¿sí? Se va a encargar del estudio de esos valores, estos numeritos que ven acá, estas tablas y demás, ¿sí? La evolución de mi estrategia de marketing o de mi proyecto online, y de esta manera, con base a esos resultados que vamos a analizar, analítica web, por eso se llama, ¿sí? Vamos a tomar decisiones en cada momento oportunas, en cada momento, para poder evaluar si el éxito de cada una de estas decisiones que hemos tomado. Siempre cuando hablamos de análisis de datos o de información, siempre la información ¿para qué nos sirve? Para quitarnos la incertidumbre y tomar decisiones. Si no, no es información, ¿sí? Lo que por ahí es importante y relevante para otros, posiblemente para mí no sea ni importante ni relevante, entonces no es información. Información es cuando a mí me quita la incertidumbre, cuando me da la posibilidad de tomar una decisión, de elegir una cosa u otra en algunos casos, ¿sí? Entonces eso es la analítica web. En base a estos resultados vamos a poder tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, como les comentaba hoy, si me está yendo mal en esto, si no está funcionando, con base a esos resultados yo puedo tomar la decisión de poder cancelar esta pauta, cancelar esta campaña y probar con otra. Entonces, ¿en base a qué yo me voy? ¿Con qué criterio yo me baso para poder tomar una decisión así? Y con lo que me reflejan los números, los valores, ¿sí? La información que estoy recaudando, de los medios que tengo, de las herramientas digitales para poder medir esto. ¿Sí? Eso es la analítica web. ¿Sí? Se extrae información con herramientas de analítica. Valga la redundancia, Facebook tiene su herramienta analítica. Si ustedes lo vieron, yo les mostré en la clase pasada lo que es la parte de, toda la parte de estadísticas de Facebook, ¿sí? De lo orgánico, de los pagos, de cuántos fans tuve, cuántos me gusta me tuve respecto a la semana anterior y demás. Todas las redes sociales, social media, tienen esta herramienta analítica, y también hay herramientas que son muy buenas generales, son pagas algunas, pero tienen su versión gratuita que vamos a probarla para que podamos trabajar y tener una idea de cada una de estas herramientas importantes, ¿sí? Para poder extraer esa información y tomar decisiones, ¿sí? Eso es la analítica web. ¿Qué mide la analítica web? Y generalmente el alcance, las impresiones, vamos a ir viendo cada uno de los clics que se hacen. Por ejemplo, si yo tengo una página web, ¿cuál fue el contenido que más, cuánto tiempo dura? ¿Se acuerdan que le mostré el Google Analytics, que me tenía, que me mostraba cuánto tiempo estaba una persona en el sitio, cuáles eran las secciones que más visitaba, cómo llegó al sitio, por medio de un banner, por medio de una publicidad que yo pagué, por medio de una red social? ¿Se acuerdan de eso? Díganme que sí, ¿no? Sí, 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 Ajá. sí. Bien, entonces la analítica web, ¿sí? No es que mide tampoco toda la información, sino la información que es relevante, que para mí es relevante en mi proyecto, ¿sí? En función a que a los objetivos que yo me planteé en mi estrategia de marketing digital. Por eso hay que empezar a definir después los objetivos. Una vez que armemos todos estos perfiles y demás, ¿cuál va a ser el objetivo o los objetivos de nuestra estrategia? ¿Se acuerdan que hablamos una vez, allá cuando empezamos con las palabras esas medias raras, de los conceptos o las palabras que se utilizaban mucho en marketing digital, que era el concepto de KPI, KPIs, o CAPIs, que eran los indicadores de rendimiento? Esos indicadores de rendimiento son aspectos que yo voy a tomar, ¿sí? Que para mí influyen directa o indirectamente en la compra de un producto o de un servicio, en la adquisición de un servicio. Tarde o temprano, eso me lleva, esos KPIs me llevan a esa función final que tiene que cumplir o realizar mi usuario, mi lead que se transforma en cliente, ¿sí? Entonces, esos indicadores clave de rendimiento los vamos a tomar también en función
de los objetivos que tenemos en nuestra estrategia de marketing digital. No es lo mismo que mi objetivo sea, a ver, tener más, más me gusta en la página de Facebook o en el perfil de Instagram, que obtener más ventas en mi sitio e-commerce. Imagínense que los objetivos son completamente distintos. Si yo digo que mi objetivo es tener más fans en el fanspace de Facebook, de la página de Facebook, o tener más seguidores en mi cuenta de Instagram, los KPIs o los indicadores clave van a ser completamente distintos respecto a una persona que diga, quiero tener un 50% más de ventas respecto al año anterior. ¿Sí? Entonces esos KPIs se van a medir en base de los objetivos que yo haya propuesto en mi estrategia de marketing. En cada caso se van a analizar diferentes cuestiones y, como dije, en función de cada objetivo, ¿sí? Y es particular de cada caso. No es lo mismo el objetivo o los KPI, las variables a analizar, a medir de Nicolás, por ejemplo, que de Damián, en algunos casos. Depende de lo que ellos hayan planteado como objetivo de su estrategia de marketing. Si, ¿cómo es? Damián planteó como uno de los objetivos obtener más seguidores dentro de mis redes sociales, entonces lo que yo, capaz que yo ponga como variables o como KPIs para poder ver eso, es la cantidad de usuarios que ingresan o que le dan me gusta a las publicaciones, cantidad de nuevos fans que tengo, ¿sí? Y en cambio, como es, Nicolás pone obtener tantos clientes al mes, yo no solo tengo que medir la cantidad de fans que tengo, sino es que tengo que medir la cantidad de personas que me han llamado para contratar mi servicio respecto a lo que yo tengo de fans o de seguidores en las páginas, o al movimiento que tengo de flujo dentro de una página web, por ejemplo. Entonces son diferentes los KPI dependiendo del objetivo. Eso lo vamos a ir armando entre todos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, acá yo les doy un ejemplo, acá varios ejemplos tienen, en realidad vamos a mirar este, ¿sí? El último acá de la columna. Mi objetivo del negocio es liderar una comunidad, ¿sí? Bien, el negocio, tener una comunidad, dice, quiero tener una comunidad de personas que, por ejemplo, de fotografía. Vamos a poner Nico con su fotografía, una comunidad de fotógrafos, de gente que interesada en la fotografía. Entonces, ¿qué es? Objetivos del sitio que yo voy a tener o de la página web. General, ¿qué? Compromiso a través de que de eventos que se hagan, por ejemplo, puede ser reunión de ¿cómo es? De fotógrafos, y vieron que sabía esas cosas, capacitaciones gratuitas. Acabo de bajar el número porque los perros estaban a full. El KPI, entonces, lo que va a medir acá es el ratio, que ahora vamos a hablar del ratio, de compromiso, acuérdense de compromiso, que hablamos de engagement, ¿sí? Y visitas en las redes sociales, social media. Esos son los dos KPI, ¿sí? O índice, o clave de índice que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y el objetivo cuantitativo es 50% de visitas frecuentes en el sitio que yo quiero obtener. Y los segmentos, obviamente, que vamos a ver, ¿sí? Dentro de lo que yo tenga como estrategia digital, cómo es el comportamiento de la visita dependiendo de la fuente de entrada, ¿sí? En especial por redes sociales, dice. Esos son objetivos del negocio, objetivos del sitio, en este caso son las redes sociales que vamos a trabajar, los KPIs, los que yo voy a medir, ¿sí? Los índices que voy a tener en cuenta a la hora de medir la información, el objetivo cuantitativo es lo que yo puedo medir en un valor porcentual, y los segmentos es en el lugar donde yo voy a trabajar. ¿En qué parte voy a trabajar? En este caso, en redes sociales. ¿Me siguen hasta ahí? Igualmente esto lo vamos a volver a hacer cuando vamos a trabajar más en ejemplo específico, cuando trabajemos con los prácticos. Hola. Hola. Sí, acá estamos. ¿Me siguen? Como Sí. el objetivo de negocio, liderar comunidad, Sí, sería liderar un grupo de personas. exacto.
ser el líder del negocio, de ese grupo Claro, de a personas. través de como incorporaciones, el objetivo del sitio sería, para mí. De tu negocio, fíjate, Claro, una porque a cosa través de incorporaciones voy a tener generar, voy a llegar a liderar. claro, tu objetivo del sitio, si vos tuvieras un sitio web, que es generar un compromiso a través de que de eventos, realizar algún tipo de eventos, en este caso. Fíjate que en este ejemplo de acá, vamos a mirar acá en el Ajá, medio, ¿les parece? Generar clientes ajá, potenciales. Dice, ese es mi objetivo de negocio. O sea, cuando hablamos de clientes potenciales, hablamos de leads, ¿sí? Ese que está ahí, que tiene una necesidad, que ya sabe qué necesidad tiene y que está interesado, tiene un interés sobre mi negocio o sobre mi producto o servicio. Entonces, este es el objetivo, generar leads, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del sitio? ¿Sí? Generar leads, obviamente. Clientes potenciales es lo mismo que decir leads. Contacto por email. Y proveer al cliente de información sobre el producto, sobre el servicio, información de contenido que sea relevante para ese potencial lead o cliente. ¿Se entiende? Este es el objetivo general. Esto es lo que yo voy a hacer en el sitio. En nuestro caso es social media, redes sociales. ¿Sí? Si tuviéramos página web, hablaríamos de sitio web. ¿Estamos? sí. Sí, O ese sí medio dudoso. No sí, me termina de La verdad convencer. que ahí cuando me decido objetivo el sitio general a través de contacto por mail, pero bueno, no sé, yo no lo hago a través de... Acordate que esto es digital. Ajá, Entonces acá está hablando de un sitio. Esto es un ejemplo. Esto está hablando de ajá, un sitio web. ¿Cuál es el objetivo de tu sitio web? Te dice acá. Generar leads. ¿Sí? Por ejemplo, contacto por email. Se va a generar un contacto por email. Yo le voy a enviar mails. Una vez que mi, que mi usuario dejó su correo, le voy a enviar correos. ¿Sí? Electrónicos. Con información, por ejemplo. Si vos tuvieras acá, en vez de un sitio, por ejemplo, las redes sociales, ¿qué sería? Generar lead por medio de qué? De información relevante, de posteos, de qué sé yo, de videos que suba, ¿sí? Proveer información a mi cliente. Esto es tu objetivo del negocio como tal, de vos como asesora jazz. ¿Yo qué quiero? Y esto es lo que voy a hacer en mis redes sociales para llegar a este objetivo de acá. ¿Se entiende? Es un ejemplo, igualmente. bueno, sí, 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 ¿Sí? sí. ¿Cuáles son las claves para medir el rendimiento? ¿Cómo yo voy a convertir a esto? Personas que se registren a mi newsletter, que dejen su correo electrónico, que yo les pueda enviar actualizaciones o promociones y demás. Esas son las conversiones. Y el número de descargas es si mi sitio web ofrece descarga de alguna información, de algún documento, ¿sí? O de visitas de un video, por ejemplo, cuántas. Eso va a ser mi indicador del rendimiento que tiene, ¿sí? Si yo hablo de un objetivo cuantitativo, yo quiero, porque como esto que quiere es potenciar al cliente por medio de contactos y enviar la información, quiero 45 suscripciones al mes, ¿sí? Es mi objetivo que yo puedo medir, ¿sí? Personas que han dejado su correo para recibir novedades. Y 150 descargas al mes. Acá, descargas, creo que está hablando de descargar contenido, ¿sí? Por ejemplo, un ebook o algo así, respecto de la marca o el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. En algunos casos, nosotros, la parte de informática por ahí, si te suscribís, te doy un mes gratis y descargate este software para un mes gratis, por ejemplo. Entonces, 150 descargas es lo que yo quiero como objetivo medible, cuantitativo, ¿sí? ¿Estamos más o menos? ¿Me siguen? Mucho silencio. sí, sí, estamos No, escuchando. sí, sí, sí. Y conversiones de fuente, ¿y cómo hacen los segmentos? Yo voy a convertir desde fuente de tráfico, que vamos a dejarlo de lado de eso, ¿sí?
tipos de contenido, así que vamos a mostrarlos, y la ubicación geográfica me importa, porque yo quiero que solamente sea de Posadas Misiones, o de la provincia, porque mi llegada no, por ejemplo, en el caso de lo que es la inmobiliaria, quizás no voy a vender en la China propiedades, pues no tengo idea, y también Nico no va a ir a sacar fotos a un país que esté un poco más alejado de Paraguay, calculo yo. Sí, depende, si hay mucha plata puede ser, ¿no? Todo se puede ver, todo tiene un número, un signo de dólares adelante, pero a eso voy. Si miramos acá, el objetivo de la estrategia de marketing es crear conciencia, por ejemplo, del negocio. El objetivo del sitio, ¿sí?, es reforzar esta conciencia subiendo contenido de publicidad, ¿sí?, para que puedan verlo, ¿sí? El KPI, las claves del rendimiento, vas a ver la cantidad de tráfico que hay en la red de la marca que se puede medir, y el tráfico de las campañas que yo haga, cuántos usuarios ven esa información, esos videos, esa publicidad que subo, ¿sí? El objetivo cuantitativo es tener 7.000 visitas al mes dentro de la página o dentro de mi red social, ¿sí? Y los segmentos a los que yo voy a apuntar es a compartir el tráfico por fuentes de tráfico, que vamos a hablar de tráfico más adelante, y la parte de segmentos, cómo vamos a movernos. Pero hasta acá, ¿se entiende de los objetivos hasta objetivos cuantitativos? Es un ejemplo nada más. Entonces, fíjense que de todo esto, yo puedo medir, ¿sí?, el tráfico de la marca, y puedo comparar mis indicadores estos de rendimiento, clave para el rendimiento, respecto al objetivo que yo tenía cuantitativo. Esos valores puedo comparar y ver si me estoy acercando o no. ¿Por medio de qué? De las estrategias que yo planteo acá en los objetivos del sitio. Bien. Hay otro concepto. La analítica web, entonces, lo que hacía era analizar la información por diferentes medios. Vuelvo acá, repaso, no se haga mucho la cabeza con esto. Tenemos los KPI, que son los indicadores clave de rendimiento, que dependen, ¿sí?, de qué tipo de objetivos yo me planteé en mi estrategia de marketing digital, los que yo voy a tener en cuenta, ¿sí? Se analizan en cada caso, en cada particular, ese tipo de KPIs, las variables que vamos a medir, ¿sí? Y después hablábamos estos ejemplos que evidentemente mucho silencio les ha confundido, así que vamos a pasarlo, vamos a trabajarlo más en el práctico. Se habla de conversión. ¿Qué es para ustedes conversión? Convertir. Habíamos hablado ya de ese concepto de conversión. ¿Qué era convertir? Convertir. Un usuario, ¿sí?, se convierte en un lead. Un lead se convierte en un cliente, ¿sí? Esas son las conversiones que yo tengo mucho en cuenta en marketing digital, ¿sí? Hace referencia a la variedad de interacciones que puede realizar un usuario en un sitio web u otros medios digitales en beneficio de nuestro negocio. Si nosotros hablamos de conversiones, cuando un usuario se convirtió o en leads o en cliente cuando nos compró el producto, esas son las conversiones. ¿Cuántas conversiones hubieron? ¿Sí? No necesariamente tiene que ver, ¿sí? Sería ese transforme Convertir. Exacto. Claro. Sí, eso es, ¿sí? El convertir. ¿El convertir en qué? Y depende de lo que yo necesite. Por ejemplo, no tiene que ser directamente ese usuario o terminar, tomar una conversión como una venta. Me compró y ahí recién hubo una conversión. Quizás ese usuario que pasaba por mi sitio web le dio me gusta a mi página porque le interesó mi contenido, a mi página web, a mi perfil de Instagram, le gustó mi contenido y yo ya convertí algo ahí. Convertí un usuario común y corriente que no teníamos
o sea, que pasaba, que estaba entre la cantidad de miles de millones de usuarios, lo convertía en que cuando le dio me gusta, en un leads, ¿sí? Acuérdense que el leads es la etapa anterior a la del cliente. Bien, una vez que ese usuario se interesó en mi producto, en mi servicio, que vio que tenía una necesidad, empezó a averiguar sobre mi producto, mi servicio, yo le empecé a ofrecer, ¿sí? Con contenido de calidad y algunas estrategias dependiendo de cómo vamos a enfocar las estrategias de marketing digital. Una vez que ese usuario, ¿sí? Decidió comprarme el producto, adquirir mis servicios, se convirtió en un cliente. Y ahí hubo una segunda conversión. Eso es convertir, ¿sí? Por ejemplo, un usuario un lead que hizo una reserva en mi página de algo. Eso ya es una conversión. ¿Cuántas personas reservaron, por ejemplo, en un hotel en Tribado? ¿Sí? Que ingresaron como usuario, se transformaron en leads y reservaron. No se hizo todavía ¿cómo es? La transacción concreta, pero ya reservaron. Y quizás eso sea un parámetro de conversión. ¿Sí? Está directa o indirectamente relacionado, sí, obviamente que al final, con una de las acciones de venta de producto o servicio de nuestra empresa, más tarde o más temprano. Yo elijo a dónde voy a marcar o qué voy a tener en cuenta como conversiones, ¿sí? Convertir, ¿en qué se convirtió? ¿Sí? Por ejemplo, quiero de usuarios generales de Facebook, de la provincia de Misiones, que se acerquen o que le den me gusta, se conviertan en fans de mi página. Cada usuario que le dio clic en me gusta a mi página hizo una conversión. Ahora, ¿eso significa que es ya mi cliente? No, no es mi cliente, pero hizo la conversión que yo quería. ¿Se entiende? Es muy, muy usado el término conversión. ¿Sí? Y conversión, sí, obviamente que al final de todo, cuando hablamos del embudo de ventas, que vamos a hablar más adelante, va más tarde o más temprano directamente relacionado con eso. Pero yo elijo en qué parte voy a tomar esto como una conversión. Sí, puedo tomarlo acá, por ejemplo, el que le da me gusta, el que me sigue, el que, como es, comparte mi contenido. Eso es una conversión, lo puedo tomar como una conversión. Si yo lo que quiero es que mi contenido se comparta por, no sé, en una cantidad de 1000 usuarios que compartan mi contenido, entonces yo logré el objetivo de la conversión si 1000 usuarios compartieron mi contenido. ¿Entienden? Sí, Sí, sí. más o menos sí. Eso es una conversión. Cuando hablamos de conversión es algo que se puede medir, que cambió, se convirtió una cosa en otra, que yo estaba queriendo que eso suceda. Los tipos de conversión en analítica web, ¿sí? Se pueden representar dependiendo en qué parte del embudo de ventas yo me encuentre. Vamos a hablar después del embudo de ventas y la captación de clientes, y en qué parte yo me encuentre de ese lugar, ¿sí? Una conversión, básicamente se puede decir que es el número de acciones ejecutadas que yo considero que se tienen que ejecutar, dividido el número de visitas que tuvo la página, el sitio web, el sitio web, la red social y demás, en determinado tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un formulario en donde tienen que, un link de suscripción dentro de mi página, ¿sí? Entonces, el número de personas que dejaron su correo electrónico y se suscribieron sobre la cantidad de usuarios que entraron a la página en un mes, por ejemplo. Y ese decimal a mí me va a dar el número de conversiones. Obviamente que si lo multiplico por 100 me va a dar un porcentaje. ¿Se entiende lo que es la conversión? La acción que yo quiero que ejecute dividido, por ejemplo, cantidad de usuarios que yo tengo en un sitio en Facebook o en Instagram, o la cantidad de usuarios que visitaron mi página, o que le dieron me gusta a mi página en alguna red social, o mi perfil, por 100 es para darle un valor porcentual. Existen diferentes tipos de conversiones, ¿sí? Las conversiones enfocadas a la atracción, yo te quiero atraer mi cliente, nos encontramos
con un montón de usuarios en las redes sociales, y que yo tengo que acercarme a ellos, que ellos me conozcan a mí, que sepan que existimos. ¿Sí? Este tipo de conversiones lo que hacen es, podemos trabajar, ¿sí?, con visitas a las páginas web procedente de campañas, por ejemplo, de publicidad que vamos a pagar, ¿sí?, haciendo clic en la publicidad. Esa persona que hace clic en la publicidad ingresa a mi sitio web. Hay una conversión, por ejemplo. Un clic que hizo en una publicidad me lo llevó a mi sitio web, y ahí hay una conversión, porque yo quiero que me empiecen a conocer. Entonces, al hacer clic ahí, entraron a mi página y me conocieron. Entonces, saben que existimos, y ahí se hizo una conversión. Los seguidores en las redes sociales, que se suman obviamente, que le dan me gusta a mi página en Facebook, que le dan seguir a mi perfil de Instagram. Ahí, ¿qué pasa? Yo tengo una conversión. Por cada seguidor que tengo una conversión. En la primera etapa, quiero que me conozcan. Entonces, esos son los tipos de conversiones que yo voy a tener en cuenta, ¿sí? Comentarios en las redes sociales o me gusta, gente que simpatiza con nuestra marca, con nuestra actividad, con nuestro servicio. Entonces, esas son las conversiones que yo voy a tener en cuenta, ¿sí? Es esa cantidad de usuarios que visitó mi página, o de seguidores que tengo en las redes sociales, o aquellos que le dieron me gusta a una publicación. Eso, los que hicieron alguna de esas acciones, obviamente se han convertido, o sea, en la primera conversión que yo puedo tener. ¿Me explico hasta ahí? Se convirtieron, nos conocen. Ese es el objetivo de la conversión. Otros es, una vez que ya me conocen, es cuando empiezan a considerar mi producto o servicio, ¿sí? Empiezan a considerar mi propuesta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como ya tienen en consideración mi producto o servicio, tengo que hacer que ellos, ¿qué? ¿Cumplen o no? Tengo que mostrarle las diferencias o las características de mi producto respecto a los demás o de mi servicio. ¿Qué es lo que lo hace distinto, diferente? ¿Por qué lo hace mejor? ¿Sí? Entonces, es para que lo tomen en consideración realmente. Ya se interesaron, ahora vamos a hacer que lo tomen en consideración, que lo tengan en cuenta, que me lo compren, que para comprarlo que tengan en cuenta mi producto o mi servicio. Entonces, ¿qué hacen? Darle la calidad sería. Exacto, todos los beneficios que tiene tu producto respecto a lo demás. Quizás no directamente, pero sí, por ejemplo, puedes ponerle gente que hable, que cuente sus experiencias, los resultados visibles, mucha gráfica, esas cosas son las que más llaman la atención. Indirectamente se llega de una mejor manera, inclusive, ¿sí? Con resultados visibles, esa gente, al día de hoy hay muchas técnicas para trabajar con eso, que vamos a ir viendo. De acá siguen el PowerPoint seguramente, ¿sí? Entonces, eso, considerar que tengan en cuenta mi propuesta, y que rellenen un formulario, que me escriban al mensaje privado para obtener más información. Que de hecho a mí me ha pasado y caído como cualquiera de nosotros en eso, que me interesó un producto y lo empecé a seguir, esto y que lo otro, hasta que en algún momento le mandé una consulta para ver si tenían envíos a todo el país, y cuánto salía y demás. Ahí está, acá entré como las mejores en conversión para tener en consideración el producto. ¿Se entiende? Esa es una conversión. Ya no dejé de saber que existe, ya pasé la etapa de arriba, que era atraer, ya a mí, ya me llamaron la atención. Bien, una vez que yo estoy ahí, hay una conversión. Si esa era considerada una conversión. ¿Y ahora qué pasa? Usted me tiene que mostrar, o esa empresa o servicio me tiene que mostrar, ¿sí? ¿Qué tiene mi servicio o producto? ¿Sí? El valor que me aporta ese producto o servicio respecto a los demás, quizás, ¿sí? Para que yo lo tenga en consideración. Y si yo entré acá, seguramente, como les digo, voy a mandar un mensaje privado o enviar un correo solicitando más información, ¿sí? Acá, fíjense, interactúo en redes sociales para informarme. ¿Me puede decir el precio y si tienen, qué talles tienen, y si tienen envío a todo el país, por ejemplo? Fue mi pregunta. ¿Por qué? Porque ya lo tuve, ya sabía que existían y ya lo estoy teniendo en consideración, ¿sí? O puedo llamar o escribir por WhatsApp, porque muchos dejan el teléfono de WhatsApp, el número de WhatsApp para que me puedan escribir. ¿Es así o no? ¿Se me va a cortar? ¿Quieren entrar un ratito más así cierro la parte de conversión?
Bueno. ¿Sí? Entramos de nuevo, ¿sí? Sí.